El título para la charla de hoy, muchas gracias, es Actitud positiva en cuarentena. El poder de la mente para cambiar nuestra realidad. Entonces, primero que todo me voy a introducir. Mi nombre es Yossi Levi, soy rabino en el Shil, en el Beit Chabad Yarjo, en la calle Lavalle y Medrano, en la zona de Almagro. Estoy con mi señora, con mi familia, hace 5 años ahí, y bueno, tenemos una comunidad, obviamente que ahora estamos en cuarentena, en casa, y tratando de pasar adelante estos días. Y quiero transmitir un mensaje muy positivo, muy bueno, que es cómo podemos tener una actitud positiva durante la cuarentena. La pregunta que tenemos es ¿cómo se puede hacer? Vivimos en una realidad y uno piensa en el futuro y piensa en la incertidumbre y piensa en lo que pasa y en lo que va a pasar. Y el ser humano, por naturaleza, tiene esa característica de planificar al futuro, y tenemos siempre la decisión de tomar una actitud optimista o pesimista. Entonces, la actitud que nosotros tenemos, a veces uno dice, es realista esto, ¿no? No soy una persona ficticia, no soy una persona ilusa que puedo siempre pensar que todo lo que va a pasar de acá en adelante va a estar bien. Tengo que ser atento, tengo que estar pendiente de los peligros, las amenazas que pueden presentarse frente a una situación incierta. Y por eso, ¿cómo podemos con la mente ubicarnos en una realidad diferente? ¿Es posible que nuestra mente nos coloque en una situación, en una realidad diferente? ¿O solamente es una cuestión de adaptar nuestra mente a los sucesos, a lo que nos pasa, a lo que se presenta frente a nosotros? Obviamente que una actitud positiva es mejor que una actitud negativa, pero nuestra mente tiene el poder de cambiar la realidad, de cambiar lo que tenemos enfrente. Y la realidad que vemos, ¿es una realidad o solamente es una ilusión? Y nuestra mente tiene el potencial, la fuerza de transformar la realidad que vamos a vivir. Entonces quiero hablar de un concepto muy interesante dentro de lo que es la fe, la emuná, pero no es emuná, sino que se llama bitajón. Bitajón no es las personas que están paradas en la puerta de los templos cuidándonos, eso también nos dan bitajón. La traducción de la palabra bitajón es seguridad. Y es confianza, es una confianza en Hashem, una confianza en Dios de que todo va a estar bien y que todo va a estar positivo, y no preocuparse, no amargarse por el futuro, sino una actitud de convencimiento de que va a estar todo bien. La palabra betaj viene de la palabra seguridad, batuaj, algo seguro, algo que estoy convencido al 100%. Entonces, no es solamente una cuestión de creer en Dios, sino que es estar convencido y seguro que esto va a ser así. ¿Cómo podemos lograr algo así? ¿Cuál es el origen de este pensamiento? La Torá nos dice, cuando hablaba al grupo de personas que iban a salir a la guerra, y les dice: Kitetzela milhamá, lo ibeja, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, al tirá, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Qué significa no tener miedo? Una persona que va a la guerra tiene miedo. Entonces, algunos comentaristas dicen, lo que está diciendo con no tener miedo, nos está diciendo una promesa que va a estar todo bien. Es en un tono de promesa, en un tono de darle ánimo. O un soldado, cuando está en el frente de batalla, tiene que tener el autoestima bien alto, tiene que tener la mente bien fuerte. Entonces le decimos, no tenga miedo, anda para adelante. Hay otro pensamiento que en realidad le estaba dando una mitzvah de no tener miedo. Ahora uno va a decir, es natural que la persona tenga miedo, es natural que la persona se preocupe. ¿Cómo podemos pedirle a una persona que no tenga miedo? Y así lo vemos también con Jacob, nuestro patriarca,
que en un momento cuando él se iba a encontrar con su hermano y que era de alguna manera su archienemigo con Esab, Jacob tenía miedo y Hashem le dijo a Jacob, al tirab de Jacob, no tengas miedo, no tengas temor, no temas, va a estar todo bien. Y entonces le preguntamos, ¿por qué le dijo no temas? La realidad, lo que tenía enfrente era una situación de dificultad, una situación de... su hermano venía amenazándolo y le mandó un mensaje que iba al choque, iba a la guerra. Entonces, ¿por qué no le iba a tener miedo? Dice, al tirá, no tengas miedo porque yo te prometí que iba a estar todo bien. Es conocida la historia con el tercer Rebbe de Chabad, el Rebbe Tzemach Tzedek, que una vez vino un alumno, un seguidor, con un problema muy grave, que tenía un hijo enfermo, y vino con un tono de pensamiento, con un poco apesado, bajoneado, y el Rebbe Tzemach Tzedek le dijo, trach gut und wird sein gut, pensá bien y va a estar bien. Pensá bien y va a estar bien, esa es la clave. El hombre se fue con esa mentalidad, con ese pensamiento, y se fue a su casa, y cuando llegó a su casa, los problemas de salud que tenía su hijo habían desaparecido y su hijo estaba completamente curado. Este pensamiento, pensá bien y va a estar bien, es la clave de esta idea de bitajón. La idea de bitajón está ya en los escritos del Rabbeinu Bejai. Hay incluso un libro muy conocido que se llama Shara Bitajón, el portal de la confianza, que nos cambia completamente la manera de ver el mundo. Nosotros vemos el mundo de una manera, de una observación, nosotros lo observamos como nosotros lo entendemos. Y viene este libro y te dice, lo que vos creés no es como lo creés. Tenés que estar con confianza, tenés que estar con seguridad, tenés que estar convencido de todo lo que tenés enfrente y que para adelante va a estar todo bien. Trach gut bezain gut, pensá bien y va a estar bien. No ganás nada preocupándote, no ganás absolutamente nada, solamente podés empeorar las cosas si vos ponés una actitud negativa. Obviamente que esto nos presenta una situación de dificultad, una situación de no somos, no somos robots, no somos personas hechas de hierro, y uno a veces entra en la desesperanza, como en la duda, o a veces le agarra, incluso dentro de la psicología, hay pensamiento positivo, que es, podemos agarrar muchas revistas y muchos libros, muchos artículos que dicen la importancia de la actitud y de la mente, y si uno tiene una mente positiva, un pensamiento positivo, va a estar mejor y los beneficios que tiene para la salud. Pero hay algunas líneas de la psicología que están cuestionando este pensamiento, porque dice el que tiene pensamiento positivo se puede frustrar más fácil. ¿Qué pasa si cuando yo tengo un pensamiento positivo que va a estar todo bien y después me enfrento que tengo un problema? Va a estar todo bien, tengo que pagar la boleta de luz, no me van a cortar la luz, después me la cortan. Es una realidad, es un problema que por más que en mi mente yo haya tenido una actitud positiva, la realidad no la pude cambiar. Y no solamente eso, sino que yo tengo una actitud positiva frente a las cosas. Y después me encuentro con que la realidad me salió por otro lado, me frustro peor que antes. Hay una nota que salió en varios artículos, en varias revistas sobre ese tema, y los psicólogos dicen, tenés que tener una actitud más cautelosa. ¿Por qué? Porque si yo tengo un pensamiento más pesimista, que lo llamo realista, y me preparo para el peor escenario, entonces no me voy a llevar ninguna sorpresa. La persona que se prepara para el peor escenario no se lleva sorpresas, porque dice, pensé lo peor posible y sucedió. Y si no sucedió, por lo menos me preparé para eso y estoy tranquilo. Pero obviamente que por un lado, a manera de actitud no es positivo, estar todo el tiempo pensando que todo va a estar mal, pero hay algo más profundo, que el bitajón, la fe, es algo distinto. La fe, el bitajón, esta confianza, esta seguridad que va a estar bien, es una actitud diferente. Uno puede decir, ¿cómo no voy a tener miedo? Hay una diferencia que no es emuná. Emuná es fe. Emuná es cuando una persona dice, yo creo en Dios, que yo creo en Dios, y creo en Dios, pero
al mismo tiempo eso no me convence, o sea, la creencia es algo intelectual, la creencia es algo que es de la mente de la persona, es lo que uno cree, es lo que uno intelectualiza o siente, pero está separado de la acción de la persona. Había una historia que había un ladrón que cada vez que estaba por robar, desde el lugar que estaba escondido decía: por favor, Diosito, ayúdame a que me salga bien mi empresa, mi emprendimiento, que pueda robar bien. Iba y robaba. Esto quiere decir que esta persona tenía fe, creía en Dios, pero al mismo tiempo no creía que Dios afectaba y cambiaba su realidad, porque era una fe, pero estaba separado de la persona. Incluso la esperanza es una sensación de cuando uno deposita su confianza en algo material. O sea, yo digo, mira, la verdad es que una persona, por ejemplo, que se cayó de un barco, se estaba ahogando, dice: deposito mi confianza en ese bote o en ese tronco que estoy agarrado de él. Eso se llama emuná, fe, o se llama bitajón, se llama emuná, o tikvá. Como decimos, la tikvá es la esperanza. Cuando yo me agarro de algo y digo, me queda todavía una esperanza. Ojalá que esto se dé, me queda todavía una alternativa. Bitajón es cuando uno está en un estado de entrega total y uno dice: la verdad, yo cierro mis ojos, cierro mi mente, confío plenamente que el que maneja el mundo, el que maneja el universo es Hashem. Y yo me entrego absolutamente a lo que Él quiera. Y Él va a querer positivamente, entonces va a estar bien. Obviamente que no es fácil, no estamos hablando de lo que es fácil o difícil. Estamos hablando que una actitud plena de esa manera tiene el poder de cambiar la realidad. Tiene el poder de, cuando uno tiene un bitajón, cuando uno tiene una entrega total y absoluta y dice: yo no manejo el mundo lo maneja Hashem y yo tengo confianza de que Él lo va a hacer de la mejor manera y que seguro que todo va a estar bien, y tiene ese pensamiento y tiene esa actitud, tiene el poder de cambiar de alguna manera el resultado del futuro. Ahora uno dice: ¿qué quiere decir que la persona tiene el poder de cambiar el resultado del futuro? ¿Cómo puede uno con su mente cambiar la realidad? Entonces, este es el punto central, que hay una historia así. En esta perashá de esta semana es la perashá que nos cuenta sobre una ley que se hacía en la tierra de Israel, que era el año sabático. 6 años tenías que trabajar la tierra y el 7º año, la tierra descansaba. La tierra descansaba, uno tenía que tomarse un año de vacaciones. No podías trabajar la tierra, no podías cosechar, no podías arar. Ahora, obviamente, cualquier economista o agricultor, vos le decís: tenés que parar un año completamente. Si tenés que parar un año, no voy a poder seguir adelante. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a producir? Y no solamente un año, porque vos parás en el año 6, tenés que producir para el año 7 y después para el año 8, porque vos tenés que con el año 6 comer el año 6, comer todo el 7º año que no trabajabas, y hasta que salía la nueva cosecha, era el 8º año, tenía que durarte para 3 años y era algo muy difícil, una prueba muy difícil. Lo mismo nos pasa cada semana. Tenemos un Shabbat. Un día a la semana decimos: tenés que descansar este día. ¿Cómo voy a descansar? Si no me alcanzan 6 días a la semana, ¿cómo voy a descansar un día? Ni con 7 trabajando me alcanza para llegar. Entonces, la respuesta es que justamente era una prueba de fe, era una prueba de decir: ¿quién maneja el mundo? El mundo lo maneja Hashem. Y Hashem, así como creó el mundo en 6 días, un día te dijo que descanses. Así como 6 días la tierra produce su alimento, el 7º año va a estar todo bien. Y hay algo interesante: en la Torá, por lo general, no hay diálogos, casi. La Torá es un libro que te dice: y dijo Hashem a Moshe, estos son los 10 mandamientos, y dijo Hashem a Moshe, respetarás el Shabbat. No hay diálogo, no hay conversación casi, más allá de alguna historia en particular. Y en esta perashá, cuando en Vaikra, en el capítulo 25, el pasuk 20, dice: Vejitomru, ¿cuándo van a decir? Ustedes, cuando se pregunten, cuando se cuestionen, Manojal Vayanashvit, ¿qué comeremos el 7º año? Entonces responde, o sea, hay una pregunta
Y hay una respuesta, o sea, hay una pregunta que Hashem hace, hay una respuesta que responde que cuando ustedes pregunten, Hashem va a responder, Betziviti, voy a ordenar, y voy a ordenar para que pueda haber abundancia y que pueda haber alimento para los 3 años. Y así fue, y así era, y así funcionaba durante años cuando el pueblo judío estaba en Eretz Israel. Hasta hoy en día incluso los agricultores en Israel cuidan lo que se llama Shemitah, o el 7º año, y se descansa un año. Vas a decir, ¿cómo hacen? ¿Cómo no hacen? El mundo no se maneja solamente por lo que nosotros entendemos que se maneja, sino que hay caminos misteriosos, hay formas que el mundo se maneja que no son las que nosotros comprendemos, porque tenemos una limitación. Ahora, ¿qué vamos a comer en el 7º año? Hay una pregunta y una respuesta. Hay algo muy interesante que trae el Rabbi Elimelech de Lizensk, que él trae en nombre de su hermano Reb Zusha de Anípoli, que eran 2 grandes alumnos, discípulos de el Magui de Mesrich, del segundo, el discípulo del Baal Shem Tov, fundador del Hasidismo. Y él dice así justamente sobre este punto que habla la Perashá de esta semana. Y dice, y cuando vos te preguntes qué comeremos el 7º año, entonces voy a tener que ordenar. Entonces él pregunta, ¿qué es este diálogo que hay? ¿Por qué hay un signo de pregunta y por qué hay una respuesta? Entonces él hace un planteo místico, pero que al mismo tiempo tiene un sentido muy fuerte para aquello que estamos diciendo nosotros. Y él dice así, cada persona tiene programado desde su nacimiento, desde su puesta en escena al mundo, y toda la creación, incluso los vegetales y las piedras y los animales, tienen un flujo de bendición, un flujo de un sinor, un canal, un caño, donde la energía vital que le tiene que llegar a él se canaliza a través de este caño. Y la persona recibe todo lo que necesita a través de este caño. El resto de los animales y el resto de la naturaleza, al no ser consciente en un plano de cuestionarse y de los propios miedos, esta persona, y al no tener la posibilidad de elegir, tiene plena confianza que su alimento va a llegar. Y así como cuando uno decimos en la tefilá, Masvia lejol hay razón, él satisface la necesidad de cada ser vivo. El animal tiene su comida, el pajarito tiene su comida. Cada ser se nutre dentro de la naturaleza en un ciclo y recibe lo que necesita, porque tiene plena confianza que Hashem le va a mandar lo que él necesita. Ahora, hay una excepción a esto, que es el ser humano. El ser humano tiene la capacidad de elegir qué actitud va a tomar frente a lo que se le presenta. Él puede decir, yo tengo plena confianza, tengo bitajón, que Hashem se va a ocupar. No estoy diciendo que no hay que trabajar, no estoy diciendo que no hay que hacer todas las acciones necesarias para hacerlo dentro de la naturaleza, pero hay una diferencia muy importante entre hacer las cosas y el estado de ansiedad, el estado de preocupación, el estado de desesperanza, que es algo distinto. Hay una cosa que es hacer lo que tenés que hacer y otra cosa es pensar que vos lo podés controlar, que es algo distinto. Entonces el ser humano, si él pudiera, si él se pone en el modo en el cual él acepta y él recibe su bendición y él se pone en el plano de que él sabe que del caño ese le va a llegar, de ese tubito le va a llegar todo lo que precisa, entonces así lo recibe. ¿Qué pasa cuando la persona se cuestiona y se pregunta, como en el caso de estas personas que cuando Moshe vino y les dijo, van a tener que hacer un año sabático? Había un grupo de escépticos y el grupo de escépticos vinieron y dijeron, Moshe, hasta acá todo bien lo que venía diciendo, pero vos nos estás pidiendo que no trabajemos un año, no va a funcionar, mirá, te lo puedo explicar. Las progresiones, las proyecciones de la economía dicen que si vos un año no lo haces, no trabajás, no vas a poder mantenerte. ¿Qué dijo?
en el momento que ellos hicieron la pregunta, y eso es lo que nos dice la Torá, Vejitombrú, cuando digan, manojal, ¿qué vamos a comer? Entonces obstruiste este caño. Vos lo tapaste porque el caño venía con toda la bendición. Vos estás cuestionando. Entonces Hashem tuvo que dice, y ordenaré, o sea, tengo que sacar un nuevo función, un nuevo cambio, un nuevo flujo. Tengo que armar un tubito, un bypass. Tengo que hacer un bypass. Porque este tubo, esta arteria de bendición que venía, al cuestionarla, al preguntar cómo voy a hacer, qué voy a comer, no me merezco, me siento una persona que, ¿cómo puedo estar seguro de que me merezco todo esto? ¿Qué pasa con el castigo y la recompensa y cómo sé que me merezco todo eso? Entonces, la persona obstruiste ese canito. En cambio, Hashem hace un bypass y te lo manda de otra manera, pero la diferencia es cómo lo vas a recibir. Si vos lo vas a recibir con una actitud positiva, abre esas puertas, abre esos caminos, destraba las cosas que están tapadas. Vamos a hablar de un punto de vista psicológico y práctico. Una persona que viene con una actitud positiva, una persona que es optimista, transmite y atrae optimismo y la gente actúa y reacciona a vos de esa manera. Cuando una persona actúa de un modo negativo o de un modo que está siempre en una sensación de incertidumbre y de duda y de negatividad, alejas a la gente, alejas a los que están alrededor tuyo. Este es en el sentido práctico, pero en el sentido espiritual, esto sucede también. Vos sos el autor del flujo de tu propia energía. Si vos vas a tener una actitud de bitajón, de confianza, de saber que todo va a estar bien, el flujo va a estar, el caño va a estar destrabado y toda la bendición va a llegar. En cambio, si vos vas a estar obstruyendo tu propio caño, cuestionando tu propio flujo, la bendición también va a llegar porque Dios es grande. Pero vos no estás abriendo, facilitando ese camino y ese caño que tiene que llegar. Entonces, por eso en la Torá, en el único capítulo que dice, y cuando pregunten qué vamos a comer, ahí empezó la duda. Ahí dijeron, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo podemos confiar? ¿Cómo podemos confiar de que si yo voy a hacer, si yo no voy a plantar el séptimo año? Entonces entraron en todo un tipo de argumentos y entraron en incertidumbre y entraron en duda y entraron en un sentido negativo. Entonces dijo, tuve que ordenar un nuevo camino para que esa bendición llegue. Obviamente que esto no es pan para hoy y hambre para mañana, o sea, esto no es algo tan sencillo, es algo fácil de practicar. Yo creo que esto más bien es un ejercicio que uno tiene que entrenar el músculo del bitajón. Así como cuando uno va al gimnasio para hacer pesas y tiene que levantar y el primer día vas a levantar un poco y el otro día vas a levantar un poco más. Tenés que entrenar el músculo del bitajón. El músculo no es de la fe, es la confianza, es estar tranquilo, estar confiado, estar seguro que va a estar todo bien. Entonces, no solamente que eso va a hacer que estés mejor, no estamos hablando de ser desatento a tu propia realidad, pero el punto es que esta fuerza no solamente que va a hacer que estés mejor, sino que tiene el poder de influir también en la realidad. Hay un par de preguntas que nos vamos a hacer, obviamente. Un punto que queremos hablar, o sea, tiene la fuerza de cambiar la realidad. Una de las preguntas que nos vamos a hacer sobre esto es, si todo lo que Hashem hace es para bien, ¿por qué tengo que tener emuná, fe, que lo que me va a hacer es como yo estoy esperando que me lo haga? O sea, uno de los pilares de la fe es que todo lo que Hashem hace es para bien, ¿verdad? Esto es lo que nosotros decimos, Hashem, todo lo que hace es para bien, los caminos de Hashem son muy grandes, e incluso cuando no entendemos por qué hace las cosas, todo es para bien. ¿Sí? Entonces, si uno dice todo lo que pasa es para bien, hay una famosa historia con Nahum Ish Gamzu, un hombre, era el maestro de Rabbi Akiva, que él siempre tenía una actitud positiva frente a la vida. Cada cosa que él se enfrentaba, él decía, Gamzu le tova, esto también es para bien. En una ocasión, de todos los sabios de Jerusalén, lo eligieron a él para que vaya a Roma
porque había un decreto muy fuerte contra los judíos en Israel. Entonces le dieron un baúl lleno de monedas y piedras preciosas para hacer un obsequio al emperador. Y este Nahum Ish Gamzu era muy confiado y en la mitad del camino, cuando estaba yendo a Roma, paró en una hostería a pocos kilómetros de llegar y se fue a dormir y dejó el baúl en la habitación. Y el dueño de la hostería era un poco curioso y fue a ver qué había dentro del baúl y encontró que había un baúl lleno de monedas y piedras preciosas. Entonces tomó todas las monedas y en su lugar puso arena. Y Nahum Ish Gamzu siguió para adelante en el camino, llegó a lo del emperador y dijeron: ¿qué trajiste? ¿Quién sos vos? Soy Nahum Ish Gamzu, vengo a hablar en nombre de todos los judíos para pedir por el bien de Israel. Y le traje un pequeño obsequio. Cuando abre el baúl descubren que hay arena. Entonces el emperador se enfurece. Dice: me estás tomando el pelo, ¿qué me traes arena como un obsequio? Esto no vale nada. Pensé que iban a traer un obsequio que vale la pena. Uno de los consejeros dice: pero rey, emperador, yo una vez escuché una historia que cuando Abraham Avinu se enfrentó en su guerra contra los 4 reyes, él arrojaba arena y la arena se convertía en flechas. Tal vez lo que trajo este hombre es esta arena milagrosa. Dijo: mira, qué buen consejo, nunca lo había escuchado. Lleven esta arena al frente de batalla que hoy tenemos y hagan la prueba. Llevaron esa arena, hicieron la prueba y funcionó el milagro. La arena se convirtió en flechas. Algo espectacular, algo maravilloso. Volvieron y el rey le dijo: espectacular el obsequio, mejor obsequio no me podías haber traído. Y le llenó el baúl con piedras preciosas, más valiosas incluso de las que él había traído. Y lo mandó de vuelta a Israel y le dijo: quédate tranquilo que todos los decretos que habían se van a cancelar. El hombre, Nahum Ish Gamzu, paró por la misma hostería que había estado antes. Y cuando paró por ahí, el dueño de la hostería le dice: ¿qué haces vos vivo? ¿Cómo estás vivo? ¿Cómo te fue? Espectacular. Le dice: no sabes lo bien que me fue. Tenía arena en vez de piedras preciosas. Y el rey está maravillado. Dice: wow, esa arena maravillosa, yo sé exactamente dónde la sacaste. La tengo en el patio de mi casa. Y tengo un montón, no tengo un baúl nada más. Tengo para llenar una carreta. Entonces este ambicioso hotelero llenó una carreta con arena. Se fue y dijo: quiero hablar con el emperador. Yo sé de dónde viene la arena milagrosa, le vengo a traer de obsequio, no un baúl, sino que le vengo a traer de obsequio una carreta entera de arena. Excelente, vamos a probarla. La tiraron a la arena y no se convertía más que en arena, salpicaba arena y a este hombre lo castigaron por lo que había hecho. Y acá vemos cómo la actitud de este sabio, Nahum Ish Gamzu, Gamzu Letová, también esto es para bien. La actitud tenía el poder de cambiar su realidad. O incluso con Rabbi Akiva mismo, que él en una ocasión fue a una ciudad y quería pasar la noche. Ahí le dijeron: no hay lugar para que pases la noche. Pero estoy solo, no hay nada. Le dijeron: no hay lugar para que pases la noche. Y entonces Rabbi Akiva tuvo que dormir afuera de la ciudad, solo, en la soledad del campo. Pero él siempre llevaba para el camino una vela para poder estudiar, un gallo para que lo despierte en la mañana y un burro para llevar las cosas. Y él dijo: todo lo que hace Dios lo hace para bien. Estaba estudiando y de repente escuchó un ruido, apareció un león y se comió a su burro. Un susto, dijo: todo lo que hace Dios lo hace para bien. Tiempo después se escuchó otro ruido y un gato montés se comió a su gallina, a su gallo. Bueno, me quedé sin burro, me quedé sin gallo. Todo lo que hace Dios es para bien. Tiempo después viene un viento muy fuerte, le apaga la vela, no tiene cómo encender la vela, está en oscuridad. Bueno, se puso a repasar lo que se acordaba de memoria, sin vela, sin burro, sin gallo. Pero él dijo: todo lo que hace Dios, todo lo que hace más es para bien. Al poco tiempo escucha un tumulto. Básicamente pasó la noche y al otro día la ciudad que él había querido pasar la noche fue incendiada por bandidos, saqueada.
un desastre, atacada en la mitad de la noche por un grupo de bandidos, y ahora entendió cómo fueron los caminos de Hashem. Si él hubiera estado en la ciudad, lo hubieran atacado. Si él hubiera tenido un burro, hubiera hecho ruido y lo hubieran descubierto. Si él hubiera tenido un gallo, también lo hubieran descubierto que estaba ahí. Y si él hubiera tenido la vela prendida, lo hubieran denunciado que él estaba estudiando. Entonces, todo lo que sucedió en realidad era para bien. Esta es la diferencia de la fe que uno tiene que tener, que todo lo que Hashem hace es para bien. Pero la pregunta es, si todo lo que Hashem hace es para bien, entonces no tenemos que tratar de comprometer o de pensar en bien. Porque yo diría, si todo lo que Hashem hace es para bien, voy a aceptar lo que Él quiera. Pero no, bitajón no se refiere a tener aceptación de lo que Hashem mande va a estar bien. Es estar convencido, confiado, que incluso el bien que yo me imagino, el bien que yo estoy pensando, ese es el bien que yo quiero que se cumpla. El bien real, el bien que para mí es bueno. Entonces vamos a hacer una pequeña detalle sobre esto, que es emuná, la fe se trata del pasado. Todo lo que pasó en el pasado yo tengo que creer que fue para bien. Bitajón es un pensamiento a futuro. Trach gut, pensá bien. Betzain gut, va a estar bien, es un pensamiento hacia adelante. Es decir, mi cabeza tiene que enfocarse que las cosas van a suceder para bien. Entonces, este es un poquito el concepto. En una ocasión, justamente, cuando le preguntaron al Rebbe de Lubavitch por qué, cómo puede uno con su mente pensar esto, porque es muy difícil, porque para no frustrarse, para no tirarse abajo, para no... ¿Cómo puede estar tan convencido? Entonces, el Rebbe dijo así, cuando uno rompe su naturaleza, porque la naturaleza de la persona es tener miedos, tener temores, tener incertidumbre. Cuando uno rompe su naturaleza y se pone en su mente firme la idea de que todo va a estar bien, Hashem también rompe su naturaleza y busca métodos extraordinarios para cambiar incluso la realidad. Y esta es la diferencia entre un punto de vista psicológico de esta idea del pensamiento positivo y un punto de vista espiritual del pensamiento positivo. Nosotros no es que creemos esto solamente por los beneficios psicológicos que tiene esto, sino que nosotros creemos que el corazón de la persona, el alma de la persona puede influir en el flujo espiritual que la persona va a recibir. Entonces, la eficacia del bitajón, la eficacia de que cuando uno piensa bien va a estar bien, depende y está ligada a la emuná, a la fe que tenga la persona, al bitajón que tenga la persona. En el año 1957 había un joven que vivía la familia en Israel y que recibió la noticia que su padre estaba enfermo y que tuvo un ataque al corazón y que estaba muy grave. Pero obviamente que en esos años, 1957, la comunicación no era como hoy en día, que podían comunicarse, sino que a veces tardaba varios días poder hacer comunicación internacional. Entonces le escribió una nota al Rebbe de Lubavitch y le dijo, Rebbe, por favor, no sé qué pensar. Le dijo, no sé qué pensar. Entonces, a los pocos minutos salió una respuesta que el Rebbe había subrayado esa frase, no sé qué pensar, y le contestó, no sabés qué pensar, pensá bien y va a estar bien. Tenés que cambiar la actitud. Cambiar la actitud, poner un pensamiento positivo y va a estar bien. Bueno, varios días después el muchacho pudo comunicarse con su casa. Dijeron, ¿cómo está papá? Estoy muy preocupado. Y dijeron, papá está espectacular, le dieron el alta, está muy bien, excelente todo. ¿Cuándo pasó esto? Porque cuando yo había hablado estaba muy mal. El jueves a la tarde. Él hizo los cálculos y justamente se encontró al poco tiempo y le fue a dar la buena noticia al Rebbe de Lubavitch en ese tiempo. Le dijo, Rebbe, Baruch Hashem, gracias a Dios mi papá está mucho mejor. Le dijo, ¿cuándo fue el momento? Le dijo, ¿cuándo empezaste a pensar en positivo? El jueves a la tarde. ¿Cuándo cambió la situación? Ese mismo momento, cuando él hizo el cambio mental, sucedió también el cambio en la salud de su papá. Una historia similar, había un hombre que una vez le escribió una carta al Rebbe Lubavitch, le dijo, tengo que pasar por una cirugía
y quería una bendición para que la cirugía me vaya todo bien, me salga positiva. El Rebbe le contestó, ¿por qué me escribís que querés que por qué me pedís que la cirugía salga bien? ¿Por qué no me pedís directamente? ¿Por qué no pedís a Hashem que no tengas que hacer una cirugía? Entonces el hombre dijo, bueno, entonces voy a pedir que no voy a hacer una cirugía. Dije, no, eso era una cuestión de tener confianza en el principio. Igual, gracias a Dios, obviamente que la bendición fue para que la cirugía salga bien, pero el concepto es la mente de la persona. Hay un rabino que me inspira mucho, es un shaliach de Chabad en California, Zichrono Libraja, falleció hace algunos años, el rabino Yoshua Binyamin Gordon, un rabino que empezó con mucho esfuerzo y gracias a Dios después pudo hacer muchísimos Beit Chabad, y una persona que él hizo después clases online de toda la Torá, bueno, muy interesante rabino, muy buena persona, pero también una persona muy de mundo, no era una persona, vamos a decir, apartada del mundo, sino que era un emprendedor comunitario muy fuerte. Y en una ocasión estaban pasando él con su familia y con su comunidad, no especificó demasiado, pero incluso está el video cuando él lo comenta, algo parece que era muy grave. Y le escribió una carta de 10 páginas al Rebbe de Lubavitch pidiendo cómo solucionarlo. Y dijo, ya pregunté consejos y ya hablé con todos los especialistas. Todos me dicen, la situación es grave, la situación es difícil. Y justamente el Rebbe le contestó, ustedes ya muchas veces en su trabajo pensaron que la situación era el fin del mundo, que la situación que tenían enfrente era insuperable, que no iban a poder superarla, pero se pudieron ver cómo la situación cambió positivamente de maneras inesperadas. Recuerden lo que dice el Tzemach Tzedek, pensá bien y va a estar bien, y esa es la clave y es lo único que les puedo decir. El hombre en ese momento dice que sintió ese cambio, en ese cambio de chip en su mente, y sintió un alivio y, gracias a Dios, de maneras sorprendentes, inesperadas, toda la situación que era muy grave se solucionó perfectamente. Pero le quedó ese mensaje, es que todos son inteligentes con el diario del lunes, como se dice, pero sí, muchas veces todos los pensamientos negativos que tenemos son solamente fundados en nuestra mente. Y cuando pasa el tiempo, cuando uno mira para atrás, dice, mira cómo pensé negativo, y toda la situación se revirtió para bien, y realmente depende de nosotros. Otro de los conceptos es, había una persona que le escribía varias cartas al Rebbe con un tono un poco pesimista, y el Rebbe le contestó, es una pena que todavía no haya podido influir un poco en tu pensamiento de que todo va a estar bien y que hay que pensar bien y va a estar bien. Y la realidad de la persona no está solamente en lo que uno ve, sino que es lo que uno piensa. Uno es autor de su propia realidad. Si uno tiene un pensamiento positivo, puede lograr activar, incluso en el mundo, una realidad más positiva. Otra persona le escribió una carta y le escribía que a pesar de que él creía en Dios y que todo, siendo realista, la situación era muy difícil. Y el Rebbe le contestó que ¿quién dijo que es ser realista y que no? Por más que uno puede tener pronósticos o una proyección muy negativa, no somos quienes para limitar la capacidad de Hashem de hacer el cambio en la realidad. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿cómo hacemos para tener un pensamiento positivo? ¿Cómo hacemos para que el poder de nuestra mente, cómo nuestra actitud puede lograr hacer un cambio? Y esto obviamente que depende de nosotros. Desde el punto de vista psicológico, obviamente que es mejor una actitud positiva y destraba las situaciones. Desde el punto de vista místico, como dijimos, que decía Reb Zuje de Anípoli, nuestro pensamiento destapa el caño de bendición. Si uno cuestiona y duda y lamenta y tiene ansiedad y tiene pesimismo, estás tapando el caño donde tiene que fluir la bendición.
Obviamente que Hashem tiene otras maneras de mandarlo, pero el caño tradicional, natural y cósmico, que por donde ahí viene la brajá, vos mismo estás poniendo ramitas y tapándolo. Y por último, que obviamente que la mente tiene la capacidad de hacer el cambio y la actitud y la realidad va un poco y va en gran parte a lo que uno puede generar con su propio pensamiento, con su propia mente y teniendo confianza y teniendo fe que esto va a ser así. Por último, había un mentor en Lubavitch que se llamaba Reb Shmuel Groinom. Reb Shmuel Groinom era un gran sabio y en una ocasión él estudiaba mucho, todos los días estudiaba hasidismo y enseñaba hasidismo, y en una ocasión le entraron dudas sobre cómo iba a resolver una situación financiera, y él dice: ¿cómo puedo yo, que todo el tiempo y todos los días enseño y estudio hasidismo, estoy teniendo estos cuestionamientos, estas preguntas, estas dudas? ¿Dónde está mi bitajón? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está no es fe solamente, es mi confianza, mi seguridad que todo se va a solucionar? Entonces tomó una actitud drástica. Se puso a sí mismo, vamos a decir, en cuarentena, se encerró en una habitación en su casa y agarró todos los libros de Torá que hablan sobre el tema de bitajón, que hablan del tema de confianza y de confianza en Hashem, de seguridad en Hashem, y se puso a repasarlos a todos concienzudamente. Y dijo: hasta que no me entre en mi corazón, hasta que no me entre en la cabeza, no salgo de la pieza. Le dijo: perdona a la familia, perdona a la esposa, me voy a dedicar el tiempo que dure. Y estudió y estudió y estudió y repasó, hasta que sintió que le había vuelto a entrar, le cayó la ficha nuevamente que Hashem maneja el mundo. Después de esos 3 días intensivos de concentración, estaba con la cabeza abombada. Entonces salió a dar una vuelta por su pueblo, a caminar, y caminando por las calles de la ciudad, de repente ve algo brillante en el suelo, en el piso, en la tierra, se agacha y era unas monedas de oro que eran lo suficiente para pagar todas sus deudas y vivir varios meses con eso que había encontrado tirado en la calle cómodamente. Y acá vemos qué hizo. Él estaba convencido que lo que le faltaba era un cambio en la actitud, era un cambio en la mentalidad. Dice: ¿cómo puedo yo, que todo el tiempo estoy estudiando esto, que me vengan estas cuestiones? Primero tengo que arreglar mi mente. En el momento que su mente se convenció, la solución vino sola, la realidad vino sola. Obviamente que esto no es para fácil, es como un músculo que hay que entrenar, es que hay que hacer un entrenamiento fuerte, hay que tratar de confiar en el futuro, tener una confianza absoluta, tener una fe en el pasado. No quiere decir que no hay que trabajar, no hay que hacer esfuerzo, no hay que darle para adelante, pero esta actitud es la llave que nos entregaron a cada uno para poder destrabar cualquier situación. Espero que estén todos bien, cada uno en su casa. Estas son algunas palabras para transmitir en este momento, repasar, busquen, averigüen el concepto de bitajón. Ahora salió un libro nuevo que se llama El sesgo positivo. Muy lindo libro, está en la página de Chabad.com, acaba de salir, recién está traducido al español. Y es un buen libro para poder tener una actitud, un pensamiento positivo sobre cada paso que damos en la vida. Y si siempre hacemos un sesgo, en cualquier actitud, en cualquier decisión, hacemos un sesgo, hacemos un corte, hacemos una decisión consciente. Puedo tener la decisión consciente de ser negativo, o puedo tener la decisión consciente de ser positivo y hacer ese sesgo positivo. Pensar es un ejercicio. Nos vienen pensamientos, nos vienen bajones, pero hay que levantar, hay que salir adelante, que esa mentalidad obviamente nos va a ayudar para superar cualquier desafío y obstáculo que se nos pone enfrente. Saludos a todos. Así es, saludos a todos y espero que la pasen muy bien.
Muy bien. Saludos a Raquel. Bueno, gracias a todos por participar. Obviamente que la emuná y la simjá están conectadas. Si uno tiene fe, entonces no tiene tristeza. Y la predisposición que uno tiene es lo más importante. Y no solamente que es una cuestión psicológica o mental, sino que es un cambio en la realidad. Porque esto tiene que ver con esta confianza de que el que maneja el universo no somos nosotros, sino que Hashem lo maneja. Así que esperemos. Y uno nunca dice, pero los pronósticos, y dice, mirá, en la vida, como dice, pueden haber mil de un lado, mil del otro, pero siempre la energía, siempre te puede ir bien a vos y al vecino no. ¿Qué sabés? Hay que tener una actitud positiva. Nunca sabemos, no está todo escrito de antemano, sino que bueno, saludos para todos ahí en Tucumán también. Bueno, nos vemos. Chao, chao.